Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de No te la dejo pasar, donde nos referimos al acontecer político nacional que vive nuestro país. Un primer tema que quisiera tratar es lo relacionado a la reciente aprobación de la llamada Ley Orgánica para la Optimización Laboral y Seguro de Desempleo. Antes de analizar esta ley, debo reconocer la capacidad creativa que ha tenido el socialismo del siglo XXI para hacer uso del eufemismo e inventarse cuanto nombre se les ha ocurrido. Pero, más allá del nombre, ¿estos no son acaso los que nos repiten a cada momento la trillada frase de "el pasado no volverá"? ¿Estos no eran los que criticaban la flexibilización laboral, que fue un modelo implementado en la última década del siglo pasado, atribuida al neoliberalismo como modelo económico? ¿Acaso nos hemos olvidado los ecuatorianos que producto de ese proceso flexibilizador se implementó la tercerización laboral o intermediación de servicios, mediante la cual se eludían a través de testaferros las obligaciones patronales y se afectó los derechos de los trabajadores como la estabilidad, las utilidades, antigüedad laboral para los efectos de la jubilación, etcétera? ¿No fueron acaso los efectos de esta nefasta ley de tercerización la que generó un nuevo paradigma incorporado en la Constitución de Montecristi del 2008, basado en la protección del trabajo en todas sus formas? O al menos así nos convencieron. Sin embargo, poco después vino por parte de este mismo gobierno la promulgación de la que denominaron Ley Orgánica para la Justicia Laboral, en la que comenzaron a ir en una dirección totalmente contraria a lo que se señala en la Constitución. Así recuerdo que establecieron un límite para la repartición de las utilidades hasta 24 salarios básicos unificados. Se les ocurrió la mensualización de los décimos, del 13º y 14º sueldo. A los obreros del sector público se les privó del derecho adquirido, como es el derecho a la contratación pública, y de esta manera se sepultaron los derechos colectivos de los obreros del sector. Ahora, este gobierno en días pasados ha asestado una nueva puñalada a la clase trabajadora del país, con esta nueva ley en la que mediante 6 artículos, una vez más, menoscaba los derechos de los trabajadores. Así, por ejemplo, en el artículo 1, que señala: sustituyase el texto del artículo 7 a la ley de pasantías en el sector empresarial por el siguiente texto: la duración de las pasantías será regulada por el organismo rector de la educación superior y no podrá prolongarse sin generar relación de dependencia por más de 6 meses. Durante el tiempo que dure la pasantía, podrá acordarse la cancelación de cualquier tipo de estipendio. Sin embargo, en todos los casos se deberá afiliar a la Seguridad Social al pasante y se deberá aportar en su totalidad por parte de la empresa lo correspondiente a la afiliación sobre un mínimo equivalente al salario básico unificado vigente. Es decir, mediante esta reforma se consagraría la vigencia del trabajo gratuito, que expresamente está prohibida en la Constitución de la República en su artículo 66, numeral 17. Así también, en el artículo 3 de esta reforma se dispone a agregar, a continuación del artículo 47 del Código del Trabajo, los siguientes artículos innumerados. 47.1. En casos excepcionales, previo acuerdo entre empleador y trabajador o trabajadores, la jornada de trabajo referida en el artículo 47 podrá ser disminuida hasta un límite de 30 horas semanales, siempre y cuando se cumplan 6 condiciones que señala la mencionada reforma. Y pensar que con todo esto, el presidente Correa tiene la audacia de decir que esta ley evitará la explotación laboral, cuando es la misma ley la que lo fomenta. Pero además de la disposición a la que me acabo de referir, en la que se plantea reducir la jornada de trabajo hasta por 30 horas semanales, existe una segunda disposición que igualmente se agrega, en la que existe la posibilidad de que se pueda extender las jornadas laborales hasta por 10 horas al día, sin pago complementario por las 2 horas adicionales a las 8 horas que por ley ya es un derecho consagrado por parte de los trabajadores. Con lo cual se afectan principios fundamentales como el de progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos, ya que precarizan el empleo y las condiciones laborales sobre la duración de jornada y el monto de remuneraciones. Todo apunta a que los asambleístas que aprobaron esta ley ignoran hasta los principios básicos que sustentan el derecho al trabajo y que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. Para muestra, en el artículo 326, numeral 2, se señala el hecho de que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles,
será nula toda estipulación en contrario. De igual manera, en el numeral 11 se señala: será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Otra de las creativas reformas son las que constan en el artículo 5, que dispone, en cambio, en esta disposición, que a continuación del artículo 152 se agregue uno que indique la posibilidad de que un trabajador, concluido el permiso de maternidad que por ley tiene derecho, pueda acceder a una nueva licencia por 9 meses hasta completar 12 meses adicionales, sin remuneración, para dedicarse a la atención del cuidado de sus hijos. ¿A alguien se le puede ocurrir que un trabajador, luego de tener un hijo, quiera quedarse sin ingresos para la manutención de su hijo? ¡Qué infames! Esto no solo es absurdo y ridículo, sino que más bien debe de ser calificado como una cretinada. En síntesis, el único calificativo para estas reformas es el ser burdas, ilegales e inconstitucionales. Mejor pasemos a otro tema. Para el día de mañana, lunes 28 de marzo, a las 9 de la mañana, ha sido convocada por parte del Tribunal de Garantías Penales de Loja la reinstalación de la audiencia de juzgamiento de 10 procesados que forman parte de los 29 compatriotas indígenas de Saraguro, acusados por el delito de paralización de un servicio público por el hecho de haber interrumpido el tráfico en la carretera Loja-Cuenca, el día 17 de agosto del año anterior, cuando se desarrollaba el levantamiento indígena y el paro nacional. Los argumentos para la suspensión de esta audiencia, según leo del auto respectivo, serían dos. Uno, la asistencia de un traductor en idioma quichua de Saraguro para que los procesados sean juzgados en su lengua materna. Y dos, que requieren que la autoridad indígena justifique la competencia en el caso. Esto nos parece algo aberrante, por dos razones fundamentales. Primero, por el hecho de que el artículo 171 de la Constitución establece la facultad que tienen las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales aplicando las normas jurídicas propias, al igual que lo hace el convenio 169 de la OIT, ratificado por cierto por nuestro Congreso Nacional en abril del año 98, y que en el presente caso, según conozco, la Administración de Justicia Indígena de Saraguro, específicamente el Consejo de Ayllus, conformado por 3 comunidades indígenas, en noviembre del año pasado habría ya emitido una resolución no solo absolviendo a los procesados, sino incluso señalando que han sido ellos los perseguidos, exigiendo una investigación por las violaciones de las que fueron víctimas. La segunda razón por la que considero aberrante este ilegal procesamiento es por el hecho de que el delito por el que se los persigue es el de paralización de un servicio público, cuando en la práctica estos ciudadanos no hicieron otra cosa que hacer uso de un derecho ciudadano que se encuentra consagrado en nuestra Constitución en el artículo 98, que es justamente el derecho a la resistencia. Esa disposición señala lo siguiente: los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar los derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Respecto a este derecho, quisiera compartir con ustedes lo manifestado por uno de los más importantes juristas de Latinoamérica, como lo es el profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien en una de sus publicaciones, al analizar la relación entre derecho penal y protesta social, se refiere al derecho a la petición, entiéndase de resistencia por nuestra Constitución, señalando lo siguiente: en consecuencia, el ejercicio del derecho de petición a las autoridades, la manifestación pública que lo ejerza, el público que se reúna para hacerlo, por más que por su número cause molestias, interrumpa con su paso o presencia la circulación de vehículos o de peatones, provoque ruidos molestosos, deje caer panfletos que ensucian la calzada, etc., estará ejerciendo un derecho legítimo en el estricto marco institucional. Queda claro que en estos supuestos las molestias, ruidos, suciedad o interrupción de la circulación se producen como consecuencia necesaria. Un número de personas reunidos o transitando provoca interrupciones. O usual, usan bombos, estallan cohetes pequeños, arrojan panfletos, etc.
del número de participantes y de la necesidad de exteriorización del reclamo y durante el tiempo razonablemente necesario para exteriorizarlo. Transitar por las calles, pararse y escuchar discursos, cantar, etc. Es lamentable que se pretenda rastrillar los códigos penales y contravencionales para proceder a la pesca de tipos y su elastización con el objeto de atrapar estas conductas que pertenecen al ámbito del ejercicio de la libertad ciudadana. Esto simplemente ratifica una vez más mi tesis de que la metedura de mano a la justicia por parte de este régimen solo sirvió para que la puedan poner a su servicio y utilizarla como instrumento de persecución política contra opositores. Desde aquí, un saludo fraternal, nuestra solidaridad para los compañeros de la comunidad de Saraguro, que el día de mañana van a enfrentar a la justicia correísta. Ojalá que puedan salir victoriosos frente a esta jornada que tienen ya que realizarlo el día de mañana. Solo para despedirnos una vez más, recuerden, a ellos le quedan 328 días para que se termine este gobierno y a nosotros el mismo tiempo para el retorno a la democracia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.